¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con un análisis de la resaca de lo que fue esa victoria del Real Madrid, 2-3 en el campo del Manchester City, y que sin duda tuvo un elemento principal, un jugador destacado, no solo porque le dieran el premio de más valioso por parte del equipo técnico de la UEFA, sino es que en realidad la actuación de Vinicius Junior merece un análisis, merece ser destacada, y eso es lo que vamos a hacer en este análisis. Vinicius empezó su gran actuación y más allá de los números, los pases claves que dio, los regates, no marcó, dio una asistencia al final en ese tercer tanto que finalmente marcó Jude Bellingham, pero más allá de las estadísticas fue la implicación, lo que demostró Vinicius Junior en el campo, que no es la primera vez, por supuesto, que lo hace. Es un jugador que ha hecho dos tantos en finales de Liga de Campeones, que le han dado al Real Madrid la 14ª y la 15ª orejona. Y bueno, precisamente por eso Vinicius es carne de memes en sus comienzos de la carrera. Como sabemos, es un jugador que en España siempre ha generado mucho rechazo por parte de las aficiones rivales que no aceptan que el Madrid tenga el mejor jugador del mundo. Y recientemente hemos visto casos de racismo, más allá de eso de odio, de cómo en cada campo se le va gritando. Y eso también sucedió extrañamente en Inglaterra, en Manchester, donde suele ser la afición un poco más respetuosa que en España, pero ayer también vimos cómo el jugador del Real Madrid sufrió algún tipo de burlas, incluso le gritaron que dónde estaba el Balón de Oro, algo que ha sucedido también en España. Y lo que hizo Vinicius fue, como siempre, responder en el campo con otra gran actuación que, insisto, a pesar de no haber marcado, recordó aquella que tuvo en la temporada pasada contra el Bayern de Múnich, en la cual se cargó el ataque del equipo blanco a sus hombros y terminó teniendo una actuación descomunal que, como ocurrió en la temporada pasada, le permitió al Real Madrid obtener una victoria. La exhibición de Vinicius comenzó tempranamente en el primer tiempo, en esos primeros instantes en los que el Real Madrid ya empezaba a mostrar las debilidades del Manchester City en la defensa, y al minuto 11 tuvo su primera gran intervención, una jugada que empieza con un desborde, con un túnel que le hace a John Stones cuando fue a presionarlo en el centro del campo. Y vemos cómo, a pesar de estar rodeado de cuatro jugadores del Manchester City, un equipo que salió a defenderse casi con cinco centrales y dejando al resto de los jugadores en el ataque, esos cinco centrales, insisto, primero deshaciéndose de John Stones y luego teniendo a Kanji por delante, también al jugador Rubén Díaz un poco más retrasado, tuvo la habilidad para levantar la cabeza y dar un pase con el exterior a Kylian Mbappé, que sin duda está solo al alcance de los elegidos. Jugadores que tienen una visión de juego y que pueden detener el tiempo para, a pesar de estar rodeados, a pesar de tener una gran visión del campo, por precisamente esa presión que tiene la defensa sobre ellos, tienen esa habilidad, ese sexto sentido que les permite, insisto, como hizo Vinicius Junior, dar un pase con tres dedos, con el exterior de su pie, y que dejó a Kylian Mbappé en buena posición para el remate, pero que lamentablemente para el Real Madrid Mbappé no pudo tener un buen remate y terminó siendo atajado por Ederson. Un minuto después siguió apareciendo Vinicius cuando el partido todavía estaba 0-0 y tuvo esa combinación dentro del área del City con Ferland Mendy, una jugada que quizás Vinicius pudo haber rematado en primera instancia, pero tras dejar sentado a Ederson con un regate allí corto dentro del área, se dio el balón al lateral francés del Real Madrid, que bueno, falló un gol increíble. Y si vamos a una fría percepción de lo que hubiese sido estas jugadas, podía haber sido tranquilamente Vinicius con dos asistencias antes del primer cuarto de hora. Ya había encajado el Madrid el primer gol en esa jugada que terminó rematando Haaland dentro del área de Courtois. Y Vinicius continuó, no bajó la cabeza. Cuando el Madrid peor estaba, en esos minutos de zozobra, tuvo la habilidad para individualmente crear una ocasión prácticamente de la nada. Se deshizo de Akanji dentro del área y terminó lanzando un remate cruzado que tras pegar en el defensor suizo del Manchester City, terminó estrellándose en el travesaño, pero bueno, fue otra actuación y volvió como a reactivar al Real Madrid en ese momento de duda, de zozobra que hubo tras el gol encajado. Al final de ese primer tiempo, en el que el Madrid todavía estaba en desventaja, Vinicius tuvo otro desborde por la banda izquierda, lo vimos mucho más pegado a la banda que en partidos anteriores, fue ese clásico extremo que prácticamente es indefendible para cualquier lateral. Lo vimos pegado más a esa banda izquierda, defendido por Akanji, que sabemos que no es un lateral, incluso se terminó yendo lesionado el central del City tras el entretiempo. Y bueno, en esa última acción de la primera parte, Vinicius volvió a desbordar, incluso atrayendo mucho la atención de los defensas del City. Vemos en imágenes anteriores y en esta propia cómo Vinicius tuvo que ser defendido en mínimo por dos jugadores del City, lo cual evidentemente dejaba a sus compañeros en ventaja o al menos mano a mano con los otros defensores que quedaban. En esa ocasión Vinicius dio un pase atrás que rozó en Camavinga y terminó permitiendo el remate de Kylian Mbappé, que tuvo otra ocasión para marcar, pero que no pudo terminar batiendo a Ederson. En el segundo tiempo, el Madrid seguía intentándolo, pero no encontraba la vía. Volvió Vinicius a desbordar por la banda izquierda, ya se había ido a Kanji, tuvo otro rival como Rico Luis, que
conocemos que no es un gran jugador en faceta defensiva. Vinicius le dio la noche en ese segundo tiempo en el Etihad. En esa ocasión desbordó otra vez por la banda izquierda. Vemos cómo lo dejaba atrás. A pesar de tener una doble marcación, se deshizo tanto el volante que venía a cerrar como el propio Rico Lewis y terminó enviando un centro que Jude Bellingham cabeció prácticamente en el área chica, pero que lamentablemente para el Madrid se fue afuera por poco. Insisto, si analizáramos los expected goals de estas ocasiones, tranquilamente Vinicius se pudo ir del Etihad con 4 asistencias. Lo hizo prácticamente todo, desbordando y asistiendo a sus compañeros que no tuvieron el día y que por esa falta de remate el Real Madrid no obtuvo una victoria más amplia, pero que sin duda no pueden empañar lo que hizo Vini en el estadio del Manchester City. Y cuando ya la mayoría de los jugadores en el campo, tanto el City como el Real Madrid, mostraban cansancio, Vinicius dio una prueba más de su potencia física, de que parece cuando los jugadores están cansados el tener un segundo aire, un segundo motor. E insisto, cuando los jugadores están más cansados, Vinicius dio ese do de pecho, ese paso adelante y terminó generando los últimos 2 goles del Real Madrid. En el caso del empate, bueno, fue el jugador que se deshizo de la defensa por el costado, en este caso en la derecha. Terminó enviando ese remate al primer palo que Ederson no pudo contener en un despeje un poco extraño, poco ortodoxo. El arquero brasileño despejó con el pecho y terminó dejándose a Brahim, que remató prácticamente a puerta vacía para poner el 2-2. Y lo mejor quedó para el final, ya cuando el empate se daba por bueno, volvió Vinicius a aparecer en el tiempo de descuento, hizo esa jugada luego de un buen robo de Bellingham. Vinicius le ganó por velocidad, por piernas a Rico Lewis, que insisto, había entrado en el descanso, pero que aún así no pudo contener a Vini. Una vez que se adelanta y toca el balón ante el defensor del City, se plantó prácticamente mano a mano en la entrada del área con Ederson y levantó el balón. Al final se le anota como asistencia, pero yo creo que Vinicius remató al arco en esa acción, pero tuvo la suerte de que aunque el remate iba desviado, Bellingham tuvo fe, continuó la jugada y terminó marcando el 3-2 o el 2-3 en este caso a domicilio, que le dio la victoria al Real Madrid. De esta manera vemos cómo a pesar de no haber marcado, Vinicius tuvo otra actuación descomunal en el Etihad, uno de los campos más difíciles de Europa. Como visitante, cuando al Madrid se le complicaban las cosas, volvió a aparecer, volvió a mostrar ese carácter que más allá de la habilidad que tiene como futbolista, que también le caracteriza. Y habiendo sido provocado en la previa con esa valla, con ese trapo que mostró la afición del Manchester City, que si bien decían que no iba dedicado, después del partido decían que no iba dedicado a Vinicius, bueno, él lo tomó como para sí, ya que hablaban del Balón de Oro, que bueno, increíblemente no le dieron a Vinicius. Después sí sabemos que ganó el premio de Best, que hizo justicia a la temporada que tuvo Vinicius en la campaña pasada, pero insisto, más allá de provocaciones, Vinicius usó esto como alimento, como combustible para dejar a los defensas del City en el camino y volver a firmar otra actuación histórica en la Champions. Así que como dice aquel refrán conocido, ladran es señal de que cabalgamos. Vinicius seguirá cabalgando como es su costumbre en los grandes campos de Europa, en la principal competición, donde afortunadamente no tiene el perjuicio que implica tener que competir o tener que lidiar contra los árbitros españoles. En Europa hay un poco más de justicia, un poco más de honestidad en los cuerpos arbitrales. Así que Vinicius se siente cómodo en Europa, la competición más importante, la más difícil, pero es donde precisamente ha destacado. Y si vemos una estadística importante de este estadista muy conocido, a quien recomiendo seguir, que se hace llamar Don Amancio, @Don Shelby en X, los goles producidos en Champions en las últimas 4 temporadas, si los revisamos, Vinicius es solo el tercer jugador en conseguir 4 temporadas seguidas generando 10 o más goles en Champions. Y si vemos quiénes han sido los únicos que habían logrado esto en el pasado cercano, hablamos nada menos que de Cristiano y del propio Mbappé. Así que las estadísticas hablan por sí solas. Ya vimos lo que hizo Vinicius y lo que ha hecho reiteradamente en los últimos años en el campo. Pero si nos vamos a las frías estadísticas, reiteran o demuestran que estamos en presencia del mejor jugador del mundo. Asimismo, podemos revisar más números y estos no se agotan porque lo que ha hecho Vinicius en las últimas temporadas en Champions habla por sí solo, pero podemos irnos a los goles y asistencias en la Champions desde el comienzo de la temporada 22-23 y la supremacía de Vinicius es evidente. Si bien es cierto que no es un goleador meramente, es un creador de juego, es un playmaker, lo puede hacer prácticamente todo en el ataque del Real Madrid, pero vemos que Vinicius con 31 lidera esta estadística por detrás o por delante de Erling Haaland, de Mbappé, de Harry Kane y del propio Bellingham. Así que, insisto, en el campo, los números, lo que uno quiera analizar, estamos en presencia de un jugador descomunal, determinante, diferencial y que, bueno, afortunadamente para el Real Madrid lo tiene por mucho tiempo seguramente, aunque les duela a los que piden que Vinicius se vaya a Arabia Saudí, que seguramente son los antimadridistas, los que suelen desear que estos jugadores no vistan la camiseta blanca, pero van a tener que esperar mucho tiempo porque, como dijo el propio Vinicius después de su gran actuación contra el City, está pronto a
hablar con el presidente Florentino Pérez y espera renovar por muchos años porque es el club de su vida, el club de sus amores y no hay dudas que no hay mejor lugar en el mundo para Vinicius que el Real Madrid. Si te gustó el análisis, déjame un like, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.